Muy buenos días a todos los presentes. Continuamos con las reuniones clínicas de Servicio de Pediatría. En esta oportunidad nos presenta la doctora Francisca Donoso Hofer, cirujana maxilofacial del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital. Y el tema que ella nos presenta es el frenillo lingual, una relevancia y la lactancia materna, un tema que a todos nos compete. Doctora, por favor. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Bueno, hoy día la verdad que vengo en representación de mi equipo. Esos son todos los integrantes del Servicio de Cirugía Maxilofacial de nuestro hospital. Y la verdad que el tema del frenillo lingual, yo no sé si es porque ahora está un poco más de moda, pero efectivamente hemos visto un aumento importante de las derivaciones tanto desde la NEO, desde pediatría, desde los servicios de APS en relación a las consultas con respecto a este tema. No solamente en pacientes lactantes, sino que también en pacientes en edad preescolar. Y esto también se condice con lo que, con lo que reporta la literatura, en donde este es un estudio de Estados Unidos, pero donde se ve un aumento importante tanto del diagnóstico de anquiloglosia como también del procedimiento que se realiza para solucionar esta condición que es la frenotomía lingual. Ya vemos que en el fondo se condice el diagnóstico, este diagnóstico con este aumento en la realización del procedimiento quirúrgico que se denomina frenotomía, ¿ya? Por lo tanto, no es una cosa local del Hospital San Juan de Dios, sino que parece ser una cosa más bien planetaria, ¿ya? ¿Qué son los frenillos y para qué sirven? Bueno, básicamente los frenillos son pliegues membranosos de mucosa que van a conectar una estructura con otra. En el caso del frenillo lingual va a conectar la lengua con el piso de boca y dentro de sus funciones está proveer estabilidad de las estructuras orales, también permitir una movilidad controlada de la lengua y los labios durante las funciones vitales, siendo súper relevante en el tema de la lactancia, que es lo que nos convoca hoy. Y además, el frenillo no solamente tiene esta función de movilidad y anclaje, sino que también es súper importante en lo que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento facial, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo de los niños. Ahora, este es un tema que si bien, bueno, el frenillo obviamente siempre ha existido, pero últimamente, debido a este aumento en las consultas y a la indicación quirúrgica de una frenotomía o una frenectomía, han comenzado a estudiar más cosas, ¿ya? Y uno de los cambios más importantes es lo que tiene que ver con este modelo anatómico, ya que vemos en esta figura donde esta línea roja es, es el piso de boca y la mucosa del piso de boca, y este puntito verde es una banda submucosa, que es lo que va a generar que la lengua se traccione hacia abajo. En la foto A está en reposo y en la foto B es cuando está en movimiento, ¿ya? Y antiguamente se generaba una definición clínica, anatómica, en donde se definían los frenillos anteriores y los posteriores según su posición visible, ¿ya? En la fotografía A vemos lo que clínicamente se definía antiguamente como este frenillo anterior, que es esta banda mucosa que a veces es un poco blanquecina, media isquémica, que ancla la lengua con el piso de Mira, boca y ese es manual. Ya. en la fotografía B, la A es lo que se define como un frenillo anterior antiguamente y la fotografía B es lo que se define como un frenillo posterior o se definía como un frenillo posterior porque es un frenillo que no se ve en la zona anterior de la lengua, o sea, que se ancla la lengua con el piso de boca, entonces decían, ah, bueno, como no se ve adelante este frenillo, tiene que estar atrás, porque tiene que haber un frenillo que ancle la lengua al piso de boca. Entonces se definía como frenillo posterior. Pero actualmente se han hecho estudios anatómicos y han determinado que esto de anterior y posterior no es así, que siempre este frenillo está localizado en la zona anterior, solo que su visibilidad va a depender de la cantidad de estructuras que presente.
Entonces aquí, y ahora en vez de tener un modelo A y un modelo B, tenemos hasta un modelo D, en donde se van incorporando distintas estructuras anatómicas y eso hace que la apariencia clínica del frenillo sea distinta, ¿ya? Porque se considera más que nada un pliegue dinámico, ¿ya? El frenillo en el fondo aparece cuando la lengua se moviliza y dependiendo de la cantidad de estructuras se va a ver de una u otra forma, en donde cuando hay este tejido fibroso submucoso, este tejido que habíamos en el modelo anterior estaba coloreado de color verde, se ve de cierta manera y se va a ver, por ejemplo, más robusto, menos transparente, más rojo, por decirlo así, cuando se adopta el modelo que está en la fotografía, en el esquema D, cuando hay presencia del músculo geniogloso, ¿ya? Por lo general lo que vemos en los pacientes es que esto puede ir en el transcurso del tiempo, como es un pliegue que es dinámico, puede ir adquiriendo, por decirlo de alguna manera, distintas estructuras, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros no vemos esta telita, este frenillo clásico anterior, no es que sea un frenillo posterior, sino que probablemente esto de no verlo quiere decir que hay más estructura y podemos estar frente a un modelo C o un modelo D, dependiendo si hay presencia o no de, de este músculo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la implicancia clínica, ya, de presentar esta anquiloglosia, que es lo que qué es lo que tenemos que conversar hoy día, ¿ya? Tiene que ver em, con que esta motilidad de la lengua se ve restringida, ¿ya? Em, pero lo más importante aquí es que la definición de anquiloglosia, que la vamos a ver a continuación, no está definida solamente en el fondo, por la apariencia anatómica de este frenillo, sino que está más definida por la limitación en su función, ¿ya? Y ahí, esta es la definición clásica de anquiloglosia, que se define como una alteración congénita, perdón, en donde el frenillo sublingual es corto, es tenso y limita el movimiento y por lo tanto puede interferir o no en la lactancia, ¿ya? Se dice que influye en la lactancia cuando impide una adecuada elevación y extensión de la lengua que hacen que el paciente pediátrico no pueda hacer una correcta aprehensión de este pezón, ¿ya? Y lo que les comentaba antes no solamente es una definición anatómica en donde yo puedo ver una lengua corta, ¿ya? Lo clásico en el fondo es ver esta falta de proyección lingual o que la lengua se vea acorazonada, ¿ya? Sino que también hay otros signos y síntomas cuando hay irritabilidad en el niño. Bueno, esto probablemente ustedes lo saben bastante mejor que yo porque ven mucho más pacientes pediátricos que yo. Ya hay dificultad en el agarre del pecho, también la madre tiene algunas alteraciones en su pezón, ¿ya? Y esto, ¿qué pasa? Esta alteración, si persiste, obviamente no solamente se va a alterar la primera, em, en el fondo la primera consecuencia es que hay una alteración en la alimentación de este niño, sino que también en un futuro se van a ver alteraciones en el crecimiento y en el desarrollo, ¿ya? El paladar ojival o el hiperdesarrollo de las mejillas en el fondo para poder compensar esta falta en la succión por la posición de la lengua, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Que el diagnóstico siempre tiene que ser multidisciplinario y debe considerar múltiples factores, no solamente el tema anatómico, que ya lo hemos visto, sino que también la técnica de lactancia, la anatomía mamaria, ¿ya? Y debe hacerse en conjunto. Y si bien hay algunas herramientas, algunos cuestionarios, algunos índices para poder evaluar si hay presencia o no de este frenillo o esta anquiloglosia, este frenillo lingual corto, no hay una validación científica que sirva para todos los casos, ¿ya? Y eso hace que sea un poco complejo el diagnóstico en algunas oportunidades, ¿ya?
Con respecto al tratamiento, que es lo que nosotros hacemos, como les comentaba al comienzo, con bastante frecuencia acá en nuestro servicio, hay dos tipos de técnica quirúrgica. Una es la frenotomía y la otra es la frenectomía. En la frenotomía se define como un corte parcial de este frenillo que se realiza, la literatura dice, dentro del primer mes de vida. La verdad que nosotros, dependiendo de algunos casos y dependiendo de algunas consideraciones anatómicas y técnicas, lo podemos aplazar hasta los 3 meses, ¿ya? Y la otra técnica es la frenectomía, en donde tengo que hacer una exéresis total del frenillo, y esto se realiza en casos que se definen como una anquiloglosia verdadera, donde yo voy a tener que ir a desinsertar no solamente esta mucosa, sino que también el músculo, y esto se va a realizar por lo general, dependiendo de la edad del paciente obviamente, pero en el paciente con anestesia general en un pabellón, ¿ya? En donde me faltó comentarles que la frenotomía es un procedimiento bastante rutinario que hacemos acá en nuestro policlínico, ¿ya? Em, este es un caso clásico donde se ve un frenillo lingual, esta especie de telita isquémica, ¿verdad? Que es avascular, que está pobremente inervado o prácticamente que no tiene inervación, y eso hace que sea un procedimiento molesto pero indoloro para el lactante, en donde realizamos una pequeña incisión con un instrumental de diéresis aguda, una tijera, y se hace el primer corte con la tijera y posteriormente la divulsión se termina con el dedo, una divulsión roma con el dedo. ¿Ya? Es un procedimiento súper corto, un par de minutos, y después lo que nosotros le indicamos a la mamá es que pueda, en el fondo, que se ponga a su guagüita al pecho y que comience el amamantamiento. ¿Ya? Ahí hay unas fotografías, estas son fotos de artículos, por eso son tan buenas, pero es básicamente el procedimiento que hacemos nosotros acá en el poli, ¿ya? Donde se insinúa este corte con tijera, y nosotros vemos en la última fotografía cuando está ahí medio cortado, eh, terminamos la divulsión con el dedo, ¿ya? Eh, y lo hacemos así, con tijera, ¿ya? La verdad que nosotros el tema del láser solamente para las películas de ciencia ficción, no lo utilizamos en nuestro servicio, no exclusivamente porque no contemos con un láser acá, sino porque básicamente esto que dicen que es indoloro para los niños no es tan así. La frecuencia a la que hay que aumentar la intensidad para que ese láser corte el frenillo puede generar alteración de otros tejidos aledaños. Por lo tanto, la mayoría de la gente que usa esta técnica en lactantes indica que hay que poner unas gotitas de anestesia, y nosotros, la verdad que como equipo somos bien conservadores en ese sentido de estar infiltrando cosas o aplicando medicamentos en un niño que está recién nacido, si es que no está 100% justificado. Por lo tanto, para nosotros, como técnica quirúrgica, la frenotomía con tijera es donde tenemos más experiencia y es lo que mejor nos ha resultado y consideramos que es seguro para nuestros pacientes, ¿ya? Y la otra alternativa quirúrgica es la frenectomía, en donde realizamos una exéresis total del frenillo, donde generalmente se realiza en lactantes que tienen por lo menos, bueno, en la literatura lo describe un mes, para nosotros de 3 meses, eh, de tres meses en adelante, en donde el tejido es bastante más grueso, es vascularizado, y además el niño a esta edad tiene una menor capacidad de cooperación, se mueve, ¿ya? Por lo tanto voy a necesitar que esté o sedado o anestesiado, ¿ya? Y aquí también, bueno, ahí podemos ver una fotografía de cómo es la técnica quirúrgica. Este es un niño más grande y obviamente es un procedimiento bastante más cruento, ¿ya? Y aquí creo que sería interesante después cuando podamos conversar un poco lo que tiene que ver con la indicación de este procedimiento en una guaguita tan chica, ¿ya? Porque obviamente hay que hacerlo con anestesia general o sedación. Nosotros no somos muy amigos de la sedación por el tema del manejo de la vía aérea, por lo tanto habría que someter a una guaguita de 3 meses a una anestesia general, cosa que ahí también hay algunos
hay algunos reparos, ya lo podemos discutir. Y hay que ver si efectivamente está justificado, ¿ya? En una búsqueda rápida de Open Evidence, ¿qué es lo que aparece en el fondo como evidencia actualizada? Primero que la frenotomía puede mejorar la eficacia de la lactancia, aliviar el dolor del pezón y facilitar el acople del lactante. Eso es un hecho, ¿ya? Obviamente cuando la lactancia no duele, obviamente que va a favorecer su continuidad, que es una cosa a la que aspiramos, ¿ya? Sin embargo, no se ha demostrado un impacto consistente al realizar este procedimiento en la duración de la lactancia después de 3 meses post-intervención, ¿ya? O sea, en el fondo, con los estudios que hay actualmente, cuando se realiza la frenectomía, hasta 3 meses se asegura la lactancia materna y después puede que no exista una continuidad, no necesariamente por el tema del frenillo, sino que también por otros factores, la vuelta al trabajo, lo que cansa, lo que estresa, el poco apoyo, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, También la indicación de frenotomía debe basarse en una evaluación que es individualizada, o sea, evaluar caso a caso y no necesariamente atender a la apariencia anatómica de este frenillo. Y también se pueden considerar intervenciones que no sean quirúrgicas, o sea, y ahí es súper importante las asesoras de lactancia para mejorar la técnica al amamantamiento. O sea, la panacea en todos los casos no es cortar el frenillo porque no siempre está indicado. Y no siempre va a ser, en el fondo, la etiología del por qué la lactancia no está siendo exitosa, ¿ya? Y bueno, y esta es una recomendación que hacen en todos lados y para todas las cosas, que obviamente necesitamos más estudios que sean longitudinales y que comparen tanto distintas técnicas como también el impacto de la frenotomía y también la evaluación de alternativas no quirúrgicas, ¿ya? A modo de conclusión, para iniciar después la discusión, es que la anquiloglosia debe manejarse como parte de una evaluación integral de la lactancia, o sea, no atribuir el fracaso en la lactancia o la dificultad en la lactancia solamente al factor frenillo, ¿ya? La indicación quirúrgica no está dada exclusivamente por la apariencia anatómica del frenillo, sino que hay que hacer una evaluación bien acuciosa sobre todo por las estructuras que pueden estar involucradas, ¿ya? Y este es un procedimiento que, si bien es un procedimiento simple, se debe reservar para los casos en que esté indicado y, en mi experiencia o la experiencia del equipo, debe ir acompañado con una asesoría en la lactancia, sobre todo para las mamás que son nuevas en esto, ¿ya? También es importante la información del procedimiento, en qué consiste, cuáles son las consecuencias. Generalmente es un proceso bastante inocuo para el paciente cuando se realiza en estas condiciones, que se hace vigil, que se hace con una tijera, pero también hay que explicarle a la mamá o a la familia que se puede generar un sangramiento postoperatorio y que por lo general este sangramiento cesa o se cohíbe con el mismo ejercicio del amamantamiento, ¿ya? Y lógicamente estamos al debe de estudios en el largo plazo y con distintas técnicas, porque obviamente las consideraciones éticas aquí con los lactantes tienen que ser como bien criteriosas para poder hacer estudios de este tipo, ¿ya? Esa es la última imagen para poder dar paso a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Donoso. Abrimos el paso a preguntas, por favor. Gracias, doctora. La verdad que muy útil. Estaba recordándome ya en mis años mozos de pediatra, eh, que muchas veces uno se cuestiona cuál es la importancia, pero yo creo que es muy importante lo que dijiste en términos de que uno tiene que ver cuando hay problemas de lactancia si es el frenillo el problema o al final es algo que es un epifenómeno nomás.
Pero también me hizo ruido esto que de repente uno dice, cuando hay tanta dificultad en la lactancia, a veces uno tampoco piensa en este punto. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es súper importante lo que nos mostraste en el fondo, de que hay que hacer una evaluación global y no olvidarse también de ese aspecto. Así que te agradezco mucho. No sé si alguien más quiere. El Aquí hay doctor una pregunta Vargas, en el después, chat de la doctora Péndola que dice: no tengo cámara, pero quería consultar si es necesaria la evaluación previa de fonoaudiología para evaluar frenillo. ¿Y quién define la indicación de frenotomía? Ya, a ver, bueno, esto siempre es un tema controversial, pero en esta, sobre todo en la etapa preescolar, ¿ya? Pero en esta etapa, la verdad que aquí el tema de fonoaudiología, eh, sí, pero en términos de la motilidad de la lengua, porque obviamente no, en esta etapa no hay fonema, ¿ya? Pero sí yo creo, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos como equipo, y también tiene que ver con que hemos participado en reuniones con otros equipos y básicamente muchas veces cuando bajan a los pacientes viene la fonoaudióloga acá, hay que hacer una evaluación más bien integral. Nos pasa muchas veces que nos derivan a los pacientes, nosotros los evaluamos acá en el poli y vemos que no hay una anquiloglosia, ¿ya? Y de repente profundizando un poco más en términos de anamnesis y de otras cosas con la mamá, con la mamá del paciente, nos damos cuenta que a veces es un tema más de dolor, de miedo, de que no había una asesoría de lactancia materna tan acuciosa, ¿ya? Por lo general, cuando los pacientes son derivados de la neo o de pediatría o de APS, hay una indicación de realizar una frenotomía, pero no en todos los casos. Por lo tanto, nosotros igual hacemos una evaluación anatómica dentro de lo que se puede. Y ahí lo más relevante son los datos que nos aporta la mamá, porque obviamente no podemos hacer un examen funcional en una guagüita, no nos va a obedecer. Entonces ahí tiene que ver, por ejemplo, si hay un chasquido al intentar el amamantamiento, o efectivamente en el examen nosotros vemos esta tela fibrosa y una limitación en la motilidad de la lengua, ¿ya? Entonces digamos que es como una indicación que puede ser multiespecialidad, ¿ya? Por responder de alguna manera esa pregunta. Doctor Vargas. Muchas gracias. Bueno, una presentación útil, práctica y que creo que nos hacía falta. Y sobre el particular, pienso que sería bueno que tuviéramos más intercambio con odontología porque hay muchos otros temas de la vida diaria que tenemos que aprender. Por ejemplo, creo que hay que buscar más subluxación temporomaxilar. Creo que hay que ver en los niños que son muy laxos cómo esto repercute a nivel de la cara y de la mandíbula. Y así la lista es larga. Así que yo le pediría a quienes organizan las reuniones que nos sigan invitando a la doctora Donoso, que hizo una presentación breve, precisa, concisa, útil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, la verdad que hay harto tema que tenemos en común. Tenemos además, bueno, acá en el equipo está el doctor Quiñones, que es especialista en articulación temporomandibular y también ha contribuido en algunos casos de distracción osteogénica, en casos de Pierre-Robin. Entonces sí, pues sería interesante poder hacer más reuniones en conjunto porque tenemos mucho en común. Doctora Ladino, a ver. gracias. Hola Francisca, soy Mabel Ladino. También Doctora. coincido con lo que dice el doctor Vargas, que es muy útil esta presentación. Yo tenía la impresión de que más bien ahora cuando uno indica la frenotomía o lo sugiere o lo consulta, muchas veces los dentistas o odontopediatras dicen no, eso ya no se usa. Esa ha sido una respuesta, que ya no se usa. Y por otro lado quería saber cuál es la complicación de hacer una frenotomía de más que de menos. Ante la duda si esto puede ayudar, por ejemplo, a la lactancia o mejorar la pronunciación. No, la verdad que ninguna, ¿ya? O sea, no solamente porque el proceso es súper inocuo, sino que también en general la cavidad oral, la lengua y todo el cuerpo se va a ir moldeando de acuerdo a la función. Por lo tanto, si esa lengua funciona,
los elementos anatómicos se van a ir a reinsertar donde corresponde, ¿ya? Me llama la atención de esas personas que dijeron que no se indica, ¿no? Yo en mi opinión creo que no, la verdad que creo que no es así, ¿ya? Eh, lo, pero lo que sí hay que entender es que no hay una sobreindicación, ¿ya? Y aquí me quería referir al tema del láser, que es un tema que está como súper de moda, que hacen unos cursitos así como online y de horas y después con un workshop, un hands-on, y eso es complicado porque obviamente hay una sobreindicación, también hay una aplicación de ciertos medicamentos que desde mi vereda de cirujano maxilofacial conservadora y de madre aprensiva, creo que no lo haría, ya que es sedaciones o anestésicos locales en guaguitas muy pequeñas, entonces hay que tener ojo. ¿Ya? O sea, yo creo, me da más susto un poco la sobreindicación de personas que no están capacitadas para hacer el procedimiento a que te digan, sabéis que mejor no. Yo creo que siempre hay que buscar en algunos casos, cuando uno no se convence, buscar una segunda opinión. Ya nosotros como equipo, la verdad que nos tomamos el tema de los frenillos y de las guaguitas bien en serio. Entonces, en ese sentido, somos un equipo serio para indicar y también para no indicar la frenotomía. Muchas gracias. Rosana, Hola, buen día a todos. Felicitaciones a la doctora. Súper buena la presentación. Y como dice ella, muy seria, ¿ah? Que yo creo que igual hay como sobreuso a veces la frenotomía. Y nada más, en relación con lo que hizo el doctor Vargas, el próximo viernes y sábado, todo el viernes y sábado en la mañana, hay un simposio o curso de la Sociedad Chilena de Pediatría que es de odontopediatría y que se van a tocar muchos de los temas que él mencionó, para que todos sepan, ¿ya? Un interesante curso de la Sociedad Chilena de Pediatría, odontopediatría. muchas gracias. Ya, pues no hay más. Yo creo Yo que es quería súper hacer, importante lo sí, que dijiste, perdón, Francisca, eso de que no tiene que ver con lo que uno ve, sino cómo es la función, porque de repente las mamás llegan de que no, que tiene el frenillo corto porque la lengua no la saca, porque se le ve, y si no tiene ninguna dificultad, no hay que hacer absolutamente nada, pues quizás eso es un mensaje importante como para todos nuestros becados internos, que se queden tranquilos. sí, yo diría que muchas veces la evaluación de las mamás que por primera vez dan pechuga, claro, ahí es un poco más complejo porque obviamente que es difícil, no sé, o sea, 2, 3 días posparto, todo es complicado, entonces ahí hay que hacer tal vez una evaluación mucho más acuciosa. Cuando nos consultan mamás que han tenido 2 o 3 hijos, ella te va a decir, ¿sabes qué? Con mis 2 primeros hijos ni un problema y ahora con este, no sé, la lactancia me está costando y efectivamente ahí como que hay una relación, ¿ya? En los otros casos la evaluación es más compleja. Y me quería referir a una cuestión que no mencioné, que tiene que ver con cuál es la consecuencia de esto, porque en el fondo nosotros evaluamos los frenillos como maxilofaciales en dos momentos. Uno es este momento que tiene que ver con la lactancia, ¿ya? Que en el fondo una vez que ya se consigue la alimentación complementaria o que la guagüita toma o sea, y la fórmula y todo el tema y tiene un adecuado peso y talla, como que este tema se olvida, ¿verdad? Y después se vuelve a consultar, por ejemplo, en la etapa preescolar, cuando hay alguna alteración en la fonoarticulación, sobre todo el fonema R que se empieza a dar a los 4 años. Esos son como los dos periodos. Sin embargo, si el frenillo quedó corto en esta primera instancia, igual pueden haber algunas implicancias con lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de este niño, porque recordemos que la posición de la lengua, la posición fisiológica, es detrás de las rugas palatinas, y eso va a generar un desarrollo del maxilar, que el maxilar no tenga una alteración de compresión. Entonces, a veces vemos niños de 3, 4 años que empiezan a presentar ciertas dismorfosis en su crecimiento y desarrollo y a veces es solamente por un frenillo corto que no, en donde la lengua no ejerce su función, ¿ya? Entonces, por eso yo les mencionaba al comienzo que este frenillo también tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de la cara, por lo tanto, igual hay que estar evaluándolo, ¿ya? No porque no se hizo la frenotomía en una etapa inicial y la guagüita después tomó pechuga como pudo o lo que sea, no tiene que ser algo que sea parte como del control sano, por decirlo así, para no llegar tarde a hacer una frenectomía, no sé, pues a los 10, 12 años o incluso a los 15 años, que a veces se ha indicado cuando no se ha pesquisado antes. Entonces,
hay que empezar a considerar al frenillo dentro de este algoritmo de repente de evaluar alteraciones en el crecimiento y el desarrollo y no solamente en la fonoarticulación, ¿ya? Es un tema que da para harto. Eso les quería comentar. Muchas gracias. ¿Hay algo más o no? ¿Algún otro comentario? Fuera de las felicitaciones y decir que fue muy útil y práctico. Gracias. Ya, pues yo creo que es súper importante lo que decía el doctor Varga de cómo seguir conversando con estos temas en las reuniones clínicas de todos los años, distintos temas de odontopediatría y la relación con maxilofacial. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien. Chao, Chao. chao. Muchas gracias. Acuérdense que la otra reunión es presencial. Cierto. Nos vemos. Ya. Chao, gracias.